Ahí está. Bueno, tampoco es tan importante, digo, después de todo lo que escuchamos, ahora vamos de vuelta. Espera un momento, modo pantalla completa, ahí estamos, ahí sí me escuchan, ¿verdad? ¿Me están escuchando? Bueno, yo les decía que qué lindo estar con todos ustedes hoy de esta manera. Nosotros recorríamos la Argentina un poco con la gente de Social Media Day, ahora la recorremos de otra manera, ¿no? Entonces, ¿qué es el 2020? El 2020 es un entorno complejo que nos ha llenado de incertidumbre y de ansiedad. Fíjense, empezamos con el Brexit, la ruptura del bloque más importante económico del mundo, ¿no? Porque de alguna manera es el bloque de la Unión Europea. Seguimos con la asunción de nuestro gobierno, la famosa pelea entre China y Estados Unidos, la caída del precio del petróleo, la negociación de la deuda y el COVID y el confinamiento. Y lo que nos espera a la salida de este confinamiento es una recesión global y posiblemente, según lo que están diciendo algunos científicos, nuevos brotes de COVID. Entonces, la verdad que estamos en un momento increíblemente extraño y la pandemia lo que ha hecho con la opinión pública en general es complicarla. ¿Por qué? Bueno, en buena medida porque no logramos una conexión entre los gobiernos, ¿no? Es decir, los gobiernos del mundo, a pesar del gran esfuerzo que hizo la Organización Mundial de la Salud, tomaron medidas inconexas, comunicaron de manera no coordinada, y entonces imagínense que las audiencias lo que experimentaron básicamente ¿qué es? Digamos, una desconexión, unas posiciones diferentes, de estilos comunicacionales distintos, lo cual incrementó notablemente el estrés, notablemente la incertidumbre, notablemente la ansiedad. Y de alguna manera esa incertidumbre, esa ansiedad, esa preocupación terminó en enojo. Entonces tenemos grandes masas de gente enojada con los gobiernos, enojada con ellos mismos, enojada con los medios, enojada con la vida, ¿no? Y de alguna manera este estrés provoca, como yo decía antes, una gran incertidumbre. ¿Qué hacemos ante la incertidumbre? Básicamente buscamos a nuestro grupo de pertenencia, a las personas en las cuales confiamos. ¿Y dónde las encontramos si estamos la mayoría en las grandes ciudades, sobre todo confinados? Piensen ustedes que en la Argentina más o menos 7 de cada 10 personas viven en una gran ciudad. Entonces, esas personas confinadas, de esas personas un tercio viven solos y solas. Entonces, de alguna manera lo que buscamos, si no hay fiestas, si no hay espectáculos, si no hay restaurantes, lo que estamos buscando básicamente que es un grupo a través de las redes sociales. Pues se ha incrementado notablemente el uso de redes sociales. Entonces, esa incertidumbre que provoca una necesidad psicológica de orientación, lo que nos provoca es necesitamos generar focos de información para lograr cierta certidumbre ante algo que algunos dicen que es importante, otros dicen que es menos importante, otros dicen que hay que usar, no sé, tapaboca, otros dicen que no hay que usar tapaboca. Entonces, hay una gran incertidumbre, entonces nosotros buscamos información. Eso genera una sobrecredibilidad de las redes sociales y del otro igual a mí. Algo lo decía Tomás hace un rato, ¿no? Es decir, la credibilidad. ¿Dónde busco la credibilidad? En el otro igual a mí. En un influencer, pero en un influencer que como decía Tomás, es uno más de nosotros, ¿no? Entonces, esta pérdida de credibilidad en las instituciones, en los medios tradicionales, genera un exceso de credibilidad en las redes. Esto favorece en alguna medida también la generación de fake news, ¿no? O desinformación, que le decimos habitualmente fake news. El aumento de las teorías conspirativas. Y claro, todo esto es complicado, ¿no? La gente que está tratando de buscar valores como la seguridad, como el control, como la coherencia, la credibilidad, que son los valores que están faltando en este momento tan crítico de la opinión pública. ¿Cuál es el problema que yo veo acá? 2 o 3 problemas. Uno, principalmente, el problema de selección de las noticias. ¿Por qué?
Porque al cerrarnos nosotros en nuestro propio grupo de pertenencia, entre nuestros propios líderes de opinión, lo que hacemos es buscar información que de alguna manera refuerza nuestras propias creencias. Entonces, aquel que cree que todo esto es demasiado excesivo y que en realidad hay una teoría conspirativa de los gobiernos para dominarnos a todos, al estilo de, no sé, así de las películas de ciencia ficción, ¿no? Alguien que no, como el Señor de los Anillos, que nos quiere dominar a todos, el Ojo de Mordor, que nos está espiando. Bueno, esa gente refuerza su opinión a través de su propio grupo y a través de sus propios líderes. Por eso existen grupos tan disímiles como, por ejemplo, los terraplanistas, ¿no? De alguna manera uno dice, bueno, ¿quién puede pensar hoy que la Tierra es plana? Bueno, un montón de gente que pertenece a ese grupo y que se alimenta de esa información. Por otra parte, los algoritmos matemáticos que nos gobiernan hoy en las redes sociales generan un problema de selección, porque el algoritmo selecciona por vos. ¿Pero qué selecciona? Lo que tu huella digital le dice que es lo que te interesa. Por lo tanto, hay una tendencia muy grande, decía que este es el segundo gran problema, una tendencia al centrismo, una tendencia a la fragmentación social y a que cada grupo en realidad se centre en sí mismo. Eso va a provocar una discriminación al extranjero, ¿no? Lo que decíamos antiguamente, la discriminación al que es diferente a mí, al que no está dentro de ese grupo. Bueno, ese me parece que es un gran problema que tenemos. No tengo la solución, claramente. Y me parece que en algún punto va a perdurar más allá de la pandemia, ¿no? Entonces, yo quiero ser muy breve, no me gusta pasarme en los tiempos, así que voy a ser bastante breve. Entonces, este factor que aparece, ¿no? me parece central, porque cuando nosotros desarrollamos una estrategia de comunicación de una marca, de un producto, de un político, tenemos que comprender esta realidad, ¿no? De una sociedad muy agresiva, de una sociedad enojada, de una sociedad que refuerza sus propias creencias y en la cual es cada vez más difícil generar consenso, ¿no? La palabra consenso significa ceder en algún punto, ¿no? Es decir, la idea del consenso es que yo cedo parte de mis creencias para tomar parte de las tuyas. Entonces, esto en una sociedad como la actual se hace complejo. Entonces, les dejo 6 tips, iba a decir 10, pero en realidad lo reduje a 6, de cómo, decíamos, planificar en tiempos de crisis. La primera es exactitud y simplicidad. Nosotros tenemos que ser muy exactos en lo que comunicamos y muy simples. ¿Por qué? Bueno, porque estamos en una infoxicación, ¿no? Una intoxicación de información. Entonces se produce algo que yo en algún libro le llamé el síndrome de Funes, es decir, la idea de que uno es un memorioso, pero que no termina de poder pensar, porque para pensar hay que simplificar. ¿No? Claramente hay que pensar en universales, y el universal en el fondo es una simplificación. Entonces hay que ser muy exactos, hay que ser muy simples. La segunda es colocar la información en su contexto. Es decir, la información tiene que estar contextualizada, porque si no perdemos el sentido. Lo cual en la manera en que nos comunicamos a través de las redes sociales es complicado, porque las redes sociales tienden a ser muy breves, muy concretas, y uno tiene que contar en una pequeña historia de Instagram, por ejemplo, que estuvimos hablando hace un rato, estuvieron hablando, tengo que contar algo muy complejo, lo cual es bastante complicado. La tercera cuestión es que hoy se exige de las organizaciones y de las organizaciones políticas, ¿no? Los países, las naciones, así como de las empresas, el comentario de la más alta autoridad. Estamos en una crisis y en las crisis el vocero por excelencia es el número 1. Ahora, eso implica un cuidado muy particular, porque si al número 1 nos ponemos demasiado, tenemos un problema. El número 1 tiene que ser una persona, bueno, ahí les pongo la imagen que ilustra este slide, es de Angela Merkel. Ahí tenemos un buen ejemplo de un número 1 que está suficientemente capacitado como para afrontar una crisis como la actual. Y unidad de mando, unidad de voz, unidad de mando, unidad de voz. Todos tenemos que decir lo mismo.
No puede ser que un ministro, un secretario o un gerente en una empresa diga algo distinto de lo que estamos haciendo. Y eso es complicadísimo, porque cada uno de nosotros, en el fondo, tiene capacidad de hacerse oír a través de las redes sociales. El cuarto punto es siempre contemplar todas las aristas del problema y buscar empatía. Para buscar empatía hay que ser abiertos, no narrow-minded, como dicen los ingleses, ¿no? Aquella frase que se le atribuye a Einstein a mí me encanta, ¿no? Dice, la mente es como un paracaídas, solo funciona si está abierta. Bueno, en la comunicación es lo mismo. Hoy, en esta crisis, la comunicación solo funciona si está abierta, si contempla todas las disidencias, ¿no? En el mensaje. El quinto es claro. Esto es una conversación. Las redes sociales nos han impuesto un mundo conversacional, dialógico. Y para dialogar hay que comprender al otro antes que a uno mismo. Es decir, si yo no comprendo a mis audiencias, si yo no comprendo a mis públicos, es imposible que me comprendan a mí. Un viejo profesor que yo tenía en Navarra, Alfonso Nieto, decía que el problema no era tanto de entendederas, sino de explicaderas, ¿no? Entonces, diálogo, ¿no? Y la última, y las empresas no están acostumbradas a dialogar, ¿eh? Las empresas están acostumbradas al one to many, ¿no? Uno que comunica hacia muchos. Y para ir terminando, velocidad, velocidad y velocidad. Esto es rapidez, esto es instantáneo, esto es veloz. Y esa velocidad, o sea, yo creo que la variable acá clave es el tiempo. La variable es el tiempo. Las redes sociales son veloces, 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 veloces. Es como TikTok, ¿no? TikTok, TikTok, TikTok habla del reloj. La variable acá es básicamente el tiempo. Y bueno, como la variable es el tiempo y ya estoy a 59 minutos de pasarme, terminamos, segundos, ¿no? Digo, segundos de pasarme, terminamos ya agradeciéndole la participación mía acá, siempre es un gusto para mí, siento el Social Media Day da como una casa, así que les agradezco mucho la atención y nos quedamos después para las preguntas. Muchas gracias.